Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la asignatura Evaluación de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. Nuevamente, con ustedes aquí compartiendo otra asignatura. En el semestre anterior estuvimos analizando lo que era formulación y elaboración de proyectos de inversión. En esta ocasión es la continuación. Evaluación de proyectos de inversión. Tenemos en estos momentos tres paralelos, A, B y el C. Y cada uno de ellos tiene una persona coordinadora. Es importante indicar que se han formado grupos de WhatsApp y ustedes deben integrarse en cada paralelo a esos grupos. En el paralelo A está como coordinadora la señorita Gemma Carranza. En el paralelo B, la coordinadora es la señorita Bravo Vázquez María Dolores. Y en el paralelo C es la señorita Saltos Yosel. Entonces, ustedes deben agregarse a esos grupos con la finalidad de que estemos en un contacto, cuando la ocasión lo amerite. Estamos iniciando el semestre noviembre 2020, marzo 2021. Igual que el semestre anterior, esto es algo atípico. Anteriormente compartíamos una aula de clase, ya desde el semestre anterior lo hemos hecho en forma virtual. En este momento seguimos con lo mismo. Este video que estamos grabando corresponde a la primera clase. Verá que los horarios, en cuanto se refieren a los paralelos, están determinados de la siguiente forma. El paralelo de evaluación A tiene un horario los días lunes de 7 a 11. El paralelo B tiene un horario el día lunes de 15 a 19 horas. Y el paralelo C, el día martes de 7 a 11. Eso es lo que consta en la planificación del vicedecano de la carrera de Economía. Como ustedes saben, de acuerdo a la modalidad que trabajamos el semestre anterior, va a ser igual. Colocamos un video asincrónico en el aula virtual de la asignatura con la finalidad de que ustedes ingresen y lo observen. En el semestre anterior se dio el caso de que algunos no ingresaron. Ojalá que no suceda lo mismo en este semestre. Ustedes conocen que al igual que el semestre anterior, están trabajando con el docente ingeniero Carlos Rodríguez Zambrano, docente principal tiempo completo de la Facultad de Ciencias Administrativas, con muchos años de experiencia al frente de esta asignatura. En el momento actual, tenemos aprobado el sílabo de esta asignatura por el ingeniero Jason Zambrano, vicedecano de la carrera de Economía. Y de acuerdo a ese sílabo aprobado, estamos en capacidad de iniciar este semestre cumpliendo con ese requisito. Es importante que analicemos los contenidos de ese sílabo. Ese sílabo tiene 7 unidades. La primera unidad está relacionada con los conceptos básicos de evaluación financiera de proyectos.
Verá que en la asignatura anterior era formulación y elaboración de proyectos de inversión. Y esta asignatura que estamos viendo es evaluación financiera de proyectos. Entonces los proyectos deben ser evaluados. Si no se evalúan los proyectos, ¿cómo sabemos nosotros que es positivo colocar determinada cantidad de dinero en ese proyecto? No tiene sentido si no se evalúa. Entonces, a través de los parámetros de evaluación, como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación de la inversión, estamos en capacidad de indicar qué tan riesgosa puede ser esa inversión. Y en función de ello, los inversionistas tienen varias posibilidades de inversión. Posibilidad A, posibilidad B, posibilidad C o posibilidad D. Y en función de ello colocan sus recursos económicos. Puede que la posibilidad le determine que es la inversión más rentable, pero puede que sea la más riesgosa. En la posibilidad de inversión B, puede ser la que demore más tiempo en recuperar la inversión, pero a lo mejor es la más segura. Entonces, todo eso debe ser analizado. Menor cantidad de riesgo hacen que las inversiones sean muy seguras. En esta primera unidad, los conceptos básicos, tenemos que analizar por qué son importantes las inversiones. ¿Por qué son importantes? La gente no invierte así porque así. Verá que en la actualidad mucho se dice que los inversionistas se han retirado del Ecuador. Entonces se necesita que vengan los inversionistas con sus recursos económicos y que instalen negocios. Pero en ocasiones esos inversionistas no vienen debido a que no hay la seguridad jurídica. Ustedes han sido testigos de que en ocasiones negocios exitosos han fracasado porque de repente los trabajadores han paralizado las labores y han determinado una serie de medidas que han ocasionado que los inversionistas consideren que es mejor cerrar el negocio antes que seguir operando bajo esas consideraciones. La unidad 2 está relacionada con la construcción del flujo neto de efectivo. Verá que ahí tenemos los flujos netos de efectivo con producción constante, sin inflación y sin financiamiento. Tenemos también flujos de efectivo con producción constante, con inflación y sin financiamiento. Hay otro, flujo de efectivo con producción constante, con inflación y con financiamiento. Tenemos también flujo del inversionista, etc. En la unidad 3 tenemos las herramientas para la evaluación de proyectos de inversión. Y están aquí los parámetros que indicábamos anteriormente. El valor actual neto. Verá que este es una cantidad que da como resultado el analizar los flujos anuales que se obtienen en cada proyecto por años de acuerdo a su periodo de vida, dividido para 1 más la tasa de interés elevado al año al que pertenece, la potencia al año al que pertenece. Debemos recordar que los proyectos tienen un periodo de vida y ese periodo de vida está en relación con la magnitud de la inversión. No se puede decir que el periodo de vida puede ser de 1 ni 2 años, porque hay que comparar los flujos. Entonces podemos hablar de 3 años, de 5 años o de 10 años. Todo eso determina que haya flujo del año 1, del año 2 o del año 3. Si la inversión no es voluminosa. Si hay una mediana inversión, a lo mejor a 5 años. Año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Pero verá que ahí hay un esquema donde van los ingresos, los costos, bueno, toda una serie de elementos.
Tenemos también aquí en el BAN, en el valor actual neto, cuando ya terminemos el cálculo de esta ecuación, nos da una cantidad. Puede que nos dé $1000 positivo o puede que nos dé $1000 negativo o puede que nos dé 0. Si el valor es positivo, entonces se recomienda, si la cantidad es positiva, se recomienda invertir en este proyecto. Si la cantidad es negativa, se recomienda no invertir. Y si es 0, a lo mejor no conviene. Después tenemos la tasa interna de retorno. Aquí sale una tasa, el valor de una tasa, y nos indica qué tan rentable es de acuerdo a ese valor de esa tasa que invirtamos en ese proyecto. Tenemos después la relación beneficio-costo, comparando los ingresos con los costos, a ver qué resultado obtenemos. Y el periodo de recuperación de la inversión, que tiene que ver con el periodo de vida del proyecto. Si el proyecto es a 5 años, ¿en qué año recuperamos la inversión? Si nos sale que recuperamos después del 5.º año, no la recuperamos. Entonces habrá que alargar el periodo de vida del proyecto. Si tenemos un proyecto a 3 años y sucede que en el año 3 recuperamos la inversión, bueno, ya se determina que sí puede ser un buen proyecto. Pero verá que en los proyectos de inversión asumimos riesgos. Por ejemplo, los negocios. En el 2020, a partir de marzo, una serie de inconvenientes por el confinamiento de las personas en sus hogares. Y lógicamente eso determinó que muchos negocios tengan que cerrar. Ustedes han visto que en la actualidad, antes de la pandemia, habían los coros funerarios, los bailes, todo eso. Y prácticamente todo ha quedado paralizado. Entonces son negocios que se habían proyectado con ingresos para determinados meses y años, y eso no ha ocurrido. Entonces los proyectos prácticamente, alguien dijo, son una adivinanza. Proyectamos los ingresos, pero no sabemos qué puede suceder. Acabamos de pasar el periodo de los difuntos. Los balnearios estuvieron abiertos y se proyectaban determinados valores en ingresos. Y lógicamente ustedes vieron la serie de medidas que se tomaron debido al elevado contagio por coronavirus, y lógicamente las proyecciones se han quedado en eso. El año anterior, mes de octubre, por las manifestaciones, también hubieron inconvenientes, cierre de vías, paralización de producción en empresas, y lógicamente las proyecciones de ventas se quedaron en eso. Ustedes vieron imágenes en las floriculturas, las empresas florícolas, en las que las flores prácticamente eran utilizadas posteriormente como abonos para las mismas plantaciones. ¿Debido a qué? A que no se pudieron realizar los envíos. Ustedes saben que los destinos para este tipo de productos, Estados Unidos, países europeos, etc. La unidad 4 está relacionada con la relación costo, volumen y utilidad. Aquí tenemos lo que son los precios y cantidad de equilibrio, toda una serie de relaciones. La unidad 5, el balance general y los indicadores. Esto también es muy importante analizarlo. ¿Cuáles son las características del balance general, los indicadores financieros, etcétera? Tenemos la unidad 6, el análisis de sensibilidad. ¿Sensibilidad qué? A cambio en la cantidad de producción o a cambio en el precio del producto que se elabora. Todo eso con relación a los cambios que se dan en un proyecto cuando se aplica algún cambio en alguna variable. Después tenemos la unidad 7, que es la evaluación social y ambiental. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Entonces, todo eso es motivo de análisis en este sílabo que ya lo tenemos aprobado y que se utiliza en esta asignatura. Es importante que analicemos
lo relacionado al encuadre. ¿A qué se relaciona el encuadre? Con todas y cada una de las actividades que vamos a realizar durante este medio ciclo, con la finalidad de tener determinados fechas y puntajes de los trabajos que ustedes deben cumplir. No se olviden que el elemento donde ustedes deben colocar eso es en el aula virtual. Ese es el elemento. Por eso en los trabajos de docencia hay fechas de apertura y fecha de cierre. Fechas amplias de una semana, como para que ustedes sin ningún inconveniente puedan cumplir con los mismos. Ahí tenemos lo que es el cronograma de medio ciclo, componente de docencia. Usted sabe que tiene un valor de 15 puntos, componente de docencia, y las actividades son aprendizaje asistido. Entonces tenemos 3 tareas aquí. Cada tarea tiene un valor de 5 puntos. La primera tarea se aperturará el 16 de noviembre hasta el 21 de noviembre. Igual que en la asignatura anterior, ustedes trabajaron con este docente, se realizará análisis de artículos relacionados con ámbitos empresariales y de la economía regional y mundial. Verá que esta pandemia ha afectado no solamente la economía de los países chicos, sino que ustedes ven que naciones como Alemania, Italia, España tienen grandes problemas en su economía. Millares de puestos de trabajo se han perdido, sobre todo en industrias muy importantes como o rubros muy importantes como los turísticos. En lontananza veíamos imágenes donde se apreciaban los restaurantes, por ejemplo en España, la gran cantidad de personas que solían ocupar esas dependencias, pero ustedes ven que ahorita no hay nada de eso. Y todo por este virus que ha ocasionado millones de muertes y sigue ocasionando. Bueno, la tarea 2 se apertura para su entrega, para su análisis y entrega desde el 30 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Y la tarea 3 desde el 14 de diciembre hasta el 19 de diciembre. Entonces, 3 trabajos a 5 puntos cada uno y se completa el componente de docencia. No se olviden que si alguien no cumple, lógicamente el puntaje se le reduce. En cuanto se refiere a los componentes de prácticas y de aplicación y experimentación, es importante que indiquemos que estos son los test que corresponden a aportes y que se realizan de acuerdo a la cantidad de unidades revisadas. Entonces el test 1, el primer test, se realizará el día 16 de diciembre del 2020. 5 puntos. No se olviden que esto se realiza durante un solo día, tiene una duración de 15 minutos y un solo intento. El test 2, igualmente, la fecha el 6 de enero. Un solo día. Es importante indicar que los exámenes de medio ciclo están para la semana del 11 al 16 de enero. Y lógicamente el trabajo de investigación, que es un ensayo con características similares a las que realizaron el semestre anterior con este docente, se darán las indicaciones el 17 de diciembre para que ustedes, a vuelta de vacaciones, el 11 de enero, estén en capacidad de entregar ese trabajo. Y finalmente, la evaluación de medio ciclo que dijimos que se realiza en la semana del 11 al 16 de enero y que tiene una valoración de 15 puntos. El ensayo tiene una valoración de 10 puntos. Entonces, todo eso determina
que tengamos los 50 puntos para lo que es medio ciclo. 15 de docencia, más 10 de los test o aportes, 25. Más 10 de componente de aprendizaje autónomo, el ensayo, 35. Y más 15 de la evaluación de medio ciclo, 50. Entonces, todo eso es muy importante de que lo pongamos a consideración de ustedes con la finalidad de que sepamos cuáles son las fechas y no estemos a ciegas indicando cuándo coloque el encuadre el profesor para saber en qué fecha debemos entregar. Usted sabe que cuando en los trabajos de docencia hay fecha de apertura, está el documento ahí para que ustedes lo descarguen y lo analicen. Seguimos con lo mismo. Trabajo realizado a mano. Se darán las indicaciones con número de palabras, etc. Es importante que haya calidad en el escaneado antes de enviar el documento, porque en ocasiones enviaban algunos trabajos y en blanco aparecían las hojas, como que no se revisaba si el escaneado había sido realizado en forma correcta. Ustedes conocen, y siempre lo hemos dicho, que el éxito de una asignatura no solo está en el docente, sino también en el apoyo y la colaboración de los estudiantes. Esperamos que en este semestre haya la colaboración de parte de ustedes como la hubo en el semestre anterior. Vamos a revisar algo de lo que son los contenidos de la primera unidad. Tenemos ahí lo que es inversión. Verá que inversión es una palabra que pudiera parecer simple, pero que tiene mucho significado. En los actuales momentos, ustedes ven que hay muchos inconvenientes financieros en las economías de las familias, muchos negocios han cerrado y otros están por cerrar. Acuérdense que hubo la ley humanitaria, una serie de beneficios, y en estos días ya se está terminando eso. Había la disposición de que no se podían cortar los servicios básicos a las personas que no habían cancelado las planillas de energía eléctrica o de consumo de agua potable. Lo mismo de la situación de internet. Antes de esta pandemia, ustedes saben que había la presencialidad en los establecimientos educativos de todos los niveles, pero posterior a eso hubo la necesidad de realizar esto desde las casas, de forma virtual. Y lógicamente esto determinó que haya necesidad de utilizar un servicio de calidad. En estos días ya se ha determinado que tienen que, si no han cancelado, o la institución al frente de cada uno de esos servicios puede suspender la provisión de los mismos y no hay reclamo que valga. ¿Qué podemos analizar de la palabra inversión? Gran parte de los profesionales coinciden en la finalidad de la inversión, de que no es otra que la de esperar suma de dineros en el futuro a cambio de un desembolso de oro. Si ustedes invierten $1000 en un negocio, en el futuro no van a querer obtener menos de $1000, sino ese valor acrecentado. Arturo Infante Villarreal, en su libro Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, indica que la inversión es la oportunidad de entregar ciertas cantidades en momentos definidos a cambio de recibir otras sumas en otros momentos
también específica. En análisis y evaluación de inversiones, para Andrés de Kelete Alcaide, la inversión es un proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos beneficios también líquidos a lo largo de un plazo de tiempo. Entonces tenemos la cantidad de dinero y tenemos periodo de tiempo. Y lógicamente, ¿cuál es el porcentaje de la expectativa de incrementar esos recursos económicos colocados? Por ejemplo, cuando destinamos parte de nuestro capital hacia inversiones bancarias, como los depósitos en entidades financieras, estamos siguiendo el proceso de proyectos de inversión. Acuérdense que se habla mucho de lo que pasó en el gobierno de Yamil Maguad, el feriado bancario. Todas las instituciones financieras recibían depósitos de personas y competían entre ellas por pagar elevadas tasas de interés. Y lógicamente, cuando había personas que se habían jubilado y habían colocado en esas entidades bancarias esos valores recibidos y los ahorros de toda su vida, de repente esas instituciones cerraron y muchas personas perdieron esos valores económicos. Pero siempre movidos a colocar los mismos debido a las elevadas tasas de interés que colocaban las entidades bancarias. Un negocio muy arriesgado. Entonces, realizamos un desembolso con esperanza de recuperar la inversión más el consiguiente rendimiento que compense el costo de oportunidad y la diferencia de riesgo. Mire, esto es importante. Realizamos un desembolso con esperanza de recuperar la inversión más el consiguiente rendimiento que compense el costo de oportunidad y la diferencia de riesgo. Verá que el riesgo siempre existe. Lo que tenemos que hacer es tratar de minimizarlo. Igual que lo que se dice en la actualidad. El COVID estará presente. Hay que tratar de convivir con él. Tener todas las medidas de higiene para evitar contagiar. En este caso, conocemos casi con certeza la fecha de recuperación, así como el monto. Pero también podemos emprender otro proyecto en el que desconozcamos el monto a recuperarse. Cuando invertimos en juego de azar o compramos la lotería, casi es impredecible si vamos o no a recuperar la inversión y su rendimiento. Y seguimos comprando. Compramos pozos a $2 que juega los días sábados. Compramos loto que juega los sábados y que cuesta $2 el boleto. Y compramos pozo que vale $1 y que casi nadie se lo saca y siempre está que se acumula. Pero seguimos comprando. En estos ejemplos, el elemento que lo explica es el riesgo, aspecto que se analizará posteriormente. Verá que sabemos que comprando lotería no nos vamos a sacar nada, pero la gente sigue comprando. Aunque se dice que es para colaborar con la Junta de Beneficencia de Guayaquil y sus casas asistenciales para problemas de salud de los ecuatorianos. ¿Por qué son importantes las inversiones? Las inversiones del proyecto son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la adquisición de determinados factores o medios productivos, los cuales permiten implementar una unidad de producción que a través del tiempo genera flujo de beneficio. Asimismo, es una parte del ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y o servicios
con la finalidad de incrementar el patrimonio de la empresa. Las inversiones a través de proyectos tienen la finalidad de plasmar con las tareas de ejecución y de operación de actividades, los cuales se realizan previa evaluación del flujo de costos y beneficios actualizados. Esto es importante. ¿Cuáles son los elementos básicos del proceso de inversión estratégica? Primero tenemos el sujeto de la inversión, que es quien toma la decisión de hacer la inversión y no necesariamente quien posee los recursos. Verá que hay muchas personas que tienen los recursos económicos y se hacen asesorar de especialistas para colocar esos recursos económicos. Entonces, el sujeto de la inversión es quien toma la decisión de hacer la inversión y no necesariamente quien posee los recursos económicos. El objeto de la inversión constituye la alternativa o proyecto del que se espera obtener el repago de la inversión conjuntamente con el rendimiento. Aporte inicial, que en la mayoría de casos no constituye el desembolso total del proyecto. En esta fase inicial de inversión se incluirán erogaciones para cubrir necesidades de inmuebles, equipos, maquinarias y otros activos fijos. También para capital de trabajo o de operación, montaje, puesta en marcha, etc. Los flujos de pago futuros constituye el conjunto de desembolsos adicionales que requiere el proyecto a lo largo de su vida útil. Estos pagos adicionales pueden ser necesarios en forma efectiva o se compensarán directamente con los ingresos o rendimientos monetarios del proyecto. Flujo de pago futuro. Pueden ser necesarios en forma efectiva o se compensarán directamente con los ingresos y rendimientos monetarios del proyecto. Y flujo de ingresos en efectivo son las recuperaciones de dinero que proporciona el proyecto en fechas distintas a lo largo del plazo de vida del proyecto. Verá que es importante que se analice lo siguiente. Muchas personas, cuando van a hacer inversión, consideran que es necesario disponer del valor total antes de comenzar el proyecto. Y eso no es así. Verá que tenemos un cronograma de inversiones a lo largo del cual habrá necesidad de ir desembolsando los recursos económicos para asignar ese valor para cada una de las actividades. Actividad 1, responsables, costo. Una vez que se realice eso y que se verifique que ha sido realizado en forma correcta, vamos a la actividad 2. Entonces, todos y cada uno de ellos, de esas actividades, deben ser realizadas correctamente. Y lógicamente, al final, se habrán cumplido todos esos desembolsos parciales. No es que si no tengo el total del valor económico, no puedo ejecutar el proyecto. Hay que tener muy presente eso. Les agradezco mucho a la atención prestada a este video. Debo recordarles también que los docentes tenemos un espacio para atender a los estudiantes, que se denominan las tutorías. Tenemos la potestad de citar
a lo largo del ciclo del semestre, con la anticipación posible a los estudiantes y conectarnos vía Zoom, sea para asuntos de coordinación académica, a revisar contenidos que el profesor necesite conocer del estudiante, o en caso contrario, que el estudiante necesite que el profesor le amplíe algún elemento de los impartidos. Entonces es importante que no olviden que existe esa herramienta y que si el profesor lo cita, también deben asistir. Esas tutorías quedan en el ranking académico del estudiante. Y si no asisten, lógicamente el profesor lo que hace es colocar que lo citó a una tutoría y él no se presentó. Yo siempre he dicho que los estudiantes que he tenido en las diferentes asignaturas siempre han colaborado y siempre han estado cuando el profesor lo haya requerido. Yo les agradezco nuevamente por esta atención prestada y deseo de todo corazón que se sigan cuidando por su bienestar y el de su familia. Esperamos a partir de la siguiente semana, mediante coordinación de cada paralelo, indicar el momento oportuno para que ustedes puedan acceder a la observación del siguiente video. Muy buenas tardes, pasen bien. Ustedes y sus distinguidas